Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Reaparece el ministro de Justicia Iván Lima y da su versión de los hechos. Habla de 3 temas conflictivos en el movimiento al socialismo. Por un lado, del accidente que sufrió. Por otro, del escándalo de corrupción en el que está envuelto por haber pagado más de $200.000 al Banco Unión de una deuda por la compra de un edificio. Además de ello, habla al respecto de la reunión de Luis Arce Catacora con Evo Morales y la petición de la destitución de su cartera ministerial. Escuchemos las declaraciones del ministro de Justicia Iván Lima, quien habla de todos estos temas, dando su versión de los hechos. Escuchemos y luego continuamos. Me gusta saludarte. Bien, Mario. Buenos días. Todo bien. Ya recuperado. Estuve en mi última tomografía ayer y no tengo ningún problema, así que ya repuesto y ya vuelvo al ministerio. Ajá. Déjame decirte algo. La foto del carro es muy aparatosa. Sí, lo que pasa es que tú conoces el ingreso a Secuoya. En el ingreso a Secuoya tenemos canales para el desvío de agua. Sí, y el camino no está muy bien, no está como quisiéramos. Entonces, lamentablemente, como 2 autos tienen que pasar con muy poco margen, entré en la canaleta. Y al entrar en la canaleta, el auto dio un vuelco. Se activó el airbag, tengo una marca del cinturón de seguridad, pero como... y eso hay que recomendarles a todos, estaba con cinturón de seguridad, no hubo mayor problema. Es un problema serio que se presenta, pero... más lastima, creo, el golpe del airbag, ¿no? Sí, pero no... Bueno, la verdad es que tengo un gran ángel de la guarda, como sabes, soy bastante creyente. ¿Está bien? Parece que está bien, porque está yendo bastante bien todo lo que está ocurriendo. Siempre hay que encontrarle sentido a las cosas y me parece que es algo que tiene que quedar en investigación. Lo está haciendo la policía se llevó el auto, el seguro estuvo presente, hicieron todos los estudios que tienen que hacerse y se tendrá que comentar cuando tengamos toda la información ya. No le falló el freno, no le falló la dirección, no cortaron cables, ahí como el imaginario popular. Teorías de conspiración no creo que hay que descartarlas siempre. Y también la mala fe, ¿no? Yo estaba hasta la 1 más o menos en el gabinete, en la Casa Grande, porque tenemos los miércoles gabinete. Y el accidente se produjo a las 13:33. ¿Cómo sabe el ministro esa precisión? Porque cuando salgo del auto, estaba la ventana abierta, salgo del auto, lo primero que hago es llamar a mi casa para informar que había pasado esto y para que me vengan a recoger. Me llevan a la clínica Los Andes, la Costanera, y terminamos de hacer todas las gestiones y los trámites esa tarde, pero la verdad que les agradezco a los médicos, a la doctora que me atendió, sin mayores dificultades. Te digo eso porque estaban planteando la teoría de que el ministro había celebrado durante el gabinete. Es absurdo, es bastante absurdo lo que están planteando. Van a decir de todo, ¿no? Sí, que sí. En realidad estaba, qué sé yo, cualquier cosa. Sí, en todo caso, yo no sé estudios. si puedo mostrarlas. No, me imagino voy a cometer una imprudencia, mostrar alguna foto. No sé si es del carro o alguien, no he querido mostrar las fotos al aire. Hay una foto con mucha sangre, creo que no es verdad, porque lo veo mira, en este instante. Es bien querida. ¿Ah? Esta es bien querida. ¿Esa es la única herida? Sí, todas las demás son No, del alguien centro. le ha rasguñado. No se le bueno, nada más. No, o sea, no hubo sangre, nada. Qué malvados son algunos, se mandan fotos y dicen, mira la sangre. No, para nada. Fue como te digo, los que conocen Secuoya saben que es angosto el camino. Una de las llantas entró al canal y como es una subida, no estaba yendo a mucha velocidad, estaba yendo máximo 20 kilómetros porque hay como zanjas en el camino. Es un camino que no está bien mantenido, pero tuve la mala suerte que coincidieron varios factores justamente en ese lugar. Es en la entrada al cañadón de Secuoya. Estamos en... Claro, sí, conozco, alguna vez he ido por ahí. Fue el problema. Ahora bien, algunos lo han tomado en otra forma, hay asuntos personales que han empezado a salir. Es verdad que le debe
1,000,000 y pico de bolivianos al Banco Unión. En el año 2017 contraje una obligación. Uh-huh. La obligación obligación no es ilegal. No, porque todas las personas tienen... Bueno, primero, hay que dejar muy claramente establecido este hecho. El crédito se otorga el 2017 sobre un edificio que tenía una sola partida en derechos reales. 4 departamentos, un sótano y un garzonier. Uh-huh. Esa posibilidad que se presenta en ese lugar consistía en fraccionar y sacar folio real para cada departamento. Y en la medida que se iban vendiendo los departamentos, se amortizaba la deuda. Se tiene en ese crédito esa estructura del crédito. El crédito no está pensado para que yo viva ahí, tampoco está pensado para que haga alguna operación comercial. Era un crédito para fraccionar el edificio, sacar folios reales, vender los departamentos y pagar la deuda. Por eso es de corto plazo. Uh-huh. El gran problema que pasó en este país es que hubo una pandemia, pues, claro. no se vendían los inmuebles y una idea que parecía muy buena, departamentos en Sopocachi, en una ubicación muy expectable, una ubicación buena, no se vendieron, por lo cual la operación entró en mora y en cuanto se logró vender los departamentos, se pagó el 100% de la deuda. O sea, en este instante no hay. No hay deuda. No hay deuda. No hay deuda. Por sí, eso, he visto la aclaración del Banco Unión también. Sí, yo les pedí un certificado porque me parecía que era inapropiado estar hablando de algo que no es correcto, ¿no? Que no es verdad. Empiezan las especulaciones, ¿no? Asume como ministro y paga la deuda. No, un ratito. Sí. Se venden los departamentos y se paga la deuda. Son cosas diferentes. Lo bueno de ser transparentes en todo es que no hace falta que renuncie al secreto bancario, porque con varios ministros y con el presidente Arce renunciamos al secreto bancario al inicio de la gestión. O sea, yo puedo ir a LASF y decirle quiero todo de Iván Lima. Y entiendo que ya ha habido varias investigaciones que me hicieron en el gobierno de Áñez, creo que también algunas recientemente, pero es algo normal, es algo usual, porque no tenemos que tenerle miedo a ninguna investigación, todo tiene que aclararse. Cuando no hay cola de paja. Si no hay cola de paja, pero no hay que tener miedo. Yo le tengo bastante afecto al tema de que todos los problemas siempre se solucionen explicando, presentando documentos y si hace falta en los tribunales, pero no hay que utilizar información parcial. Creo que lo importante es decir con claridad, crédito inmobiliario otorgado el 2017, pagado el 2022. ¿Por qué el ministro se atrasó 8 meses en pagar la deuda? Porque había una pandemia, porque nadie quería comprar departamentos y a partir de la posibilidad que se da este año de generar una operación comercial para la venta de esos departamentos, tomó la decisión, perdí bastante plata en esa operación, pero creo que lo importante era cancelar la deuda en su integridad, que es lo que hice. Otro tema que lo he visto en página 7, creo, dice que el carro no tenía inspección técnica. Claro, porque la inspección técnica comenzó en septiembre y va hasta diciembre. Claro. La inspección 2022 está, creo que hay varios ciudadanos que van el primer día. Yo la verdad que estaba pensando ir el sábado, ahora ya no podré llevar ese auto todavía, pero no, es una cosa absurda. Y la primera multa, porque dice multas, y no tiene, el auto tiene multas y tiene además una falta de no haber ido a la inspección. Cuando ves el reporte, es una multa por haber estacionado en un lugar reservado para autoridades. Lo que pasa es que yo no uso auto del Estado, Mario. Yo te lo comenté alguna vez, creo que no es, si puedo hacerlo, no hace falta que use el auto del Estado. Tampoco uso un teléfono celular del Estado y trato de utilizar lo menos posible las ventajas. Soy como el Gringo González en eso. Si puedo... El Gringo nunca usaba esas cosas, ¿no? Sí. Pero no hay que olvidarse, ninguna buena acción queda impune. Hay que olvidarse de eso. Y ahí, para cerrar la idea, la inspección se tiene que hacer hasta diciembre. En el sistema sale que no has hecho la inspección, pero eso no es ninguna falta. Hasta diciembre se puede hacer la inspección. Ojalá que todos los ciudadanos vayan a hacerla. Y la multa por estacionar en un lugar solo permitido a autoridades es una multa que me pusieron por haber estacionado en la Plaza Murillo cuando estaba en una reunión de gabinete. Entonces eso... Es claro, la placa de las autoridades tiene un código, tiene una placa diferente y como yo soy el auto particular... Es cuestión de salir y decir, ¿sabe usted con quién está hablando? No, yo jamás hago eso. No, bueno. Ministro, debo ir a un pequeño corte. Adelante, Luego del Mario. corte vamos a seguir hablando de un tema del que me han contado muy interesante. Claro Dice que se han reunido ayer el presidente Arce con
Evo Morales, y no han abordado temas políticos. Me han contado que el diálogo fue más o menos: Lucho, Evo, ¿cómo te va? ¿Sí? ¿Qué te pareció el partido ayer? No, bien interesante, 4-4 fue interesantísimo. Y la posición de Bolivia con Rusia está bien interesante ahí. ¿Y qué te parece tal cosa? Sí, no hablaron de política para nada. Que se ha sido todo gravemente, no, nada grave, aquí está, el asunto está bien. Y me complace en todo caso por aquello de que nada de lo que me es humano me es ajeno. De todas formas, ¿por qué el ministro Lima se ha vuelto el ojo del huracán, el centro de la tormenta? ¿Por qué cree, ministro? La verdad, en todos los actos que hago, todos los trabajos que he tenido, que he cumplido 25 años de abogado, así que ya son varios años en los que estoy trabajando. Trato de ser muy eficiente en mi trabajo. A veces exagero, tengo jornadas de 20 horas de trabajo, como varios de los ministros. Tal vez estamos descuidando un poco la salud. Bueno, mis hijos ya están grandes, tienen todos más de 20 años, están en la universidad, así que tengo el tiempo para dedicarme al trabajo. Y me parece que hay alguna preocupación de que estemos siendo intolerantes a la corrupción. Esta política de cero tolerancia a la corrupción es una política en serio, lo mismo que otros temas que estamos emprendiendo. Al parecer eso no es razonable para algunas personas. Me preocupa mucho que se tenga una situación de intolerancia. Hemos pasado el 10 de octubre recientemente. Me acuerdo que en los primeros 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de democracia, siempre he estado marcado por hitos. Yo recuerdo, tú eres una persona que conoces tanto historia, el 92 estaba Jaime Paz y teníamos una democracia que necesitaba de acuerdos. Y el 93 Luis Ocio comienza, pero antes el 90 Luis Ocio comienza con estos acuerdos políticos para transformar la justicia en los 2 tercios. Claro, los 2 tercios son realmente fundamentales para tener lo que tenemos. Yo siento que está mal la justicia. También se metió cortes imparciales, reforma la Constitución para tener ombudsman, los acuerdos del 9 de julio, nadie se acuerda de ellos, es insólito. Es un tema que muestra o más bien cómo los bolivianos tenemos que encarar temas de política estructuralmente entre todos. Te hablaba de este tema de cada 10 años, porque luego el 2002 entramos en una profunda crisis. Yo creo que esa crisis que dura hasta el 2005 se marca por algo que tú has participado. El 99-2000 logramos el Código de Procedimiento Penal y parecía que íbamos a cambiar la justicia boliviana. Con René Bladman. Con René Bladman, lo terminó de implementar Lucho Vázquez, con Carlos Goitia, y recuerdo que tú eras con Reinaldo Imaña los que difundieron los juicios, incluso hacían juicios simulados. En PAT hacíamos Pensábamos eso, que la reforma a la justicia pasaba por reformar el Código Penal y el Código del Sistema Penal. 2012, primera elección judicial. Yo fui candidato para el Tribunal Supremo, perdí la elección, luego asumí como suplente porque renunció el doctor William Alave, y el 2022 estoy de ministro de Justicia. Si hay algo común en estos 40 años de democracia, o los 30 que estoy en actividades, es que yo me acuerdo de uno de tus programas cuando el doctor Paz se despedía del país. Hay 2 maneras de hacer política o de enfocar los problemas: viendo y participando. Y creo que la postura que tengo es de participar y participar seriamente. Claro, en todos los momentos estuve trabajando con Bladman. A los 19 años estaba en la Comisión de Reforma al Orden Jurídico Penal. Son muy generosos Reinaldo Imaña y René Bladman, ¿no? Le han dado la oportunidad a varios jóvenes estudiantes para que seamos partes de ese trabajo. Te lo digo porque es la otra acusación que está surgiendo ahora, que a los 19 años trabajaba para USAID. La verdad que tú recuerdas, MSD, USAID apoyaron a la reforma penal. Más bien que a mí no me pagaba MSD, USAID, me pagaban los alemanes. René Bladman tuvo la capacidad de hacer una canasta de fondos para pagar funcionarios que no podía pagar el Estado, porque generalmente siempre nos falta plata. No es razonable acusar a un ministro de Justicia de algo que hizo hace 30 años en el Ministerio de Justicia. Pero creo que eso se va consolidando con una serie de mentiras que van llevando este escenario a un desprestigio de quienes presentan acusaciones. El ministro debe plata. No, el ministro no debe plata. ¿Cómo habrá pagado el ministro? Vendiendo los departamentos. El ministro actúa en contra del Banco de Crédito. Mira,
Es una cosa de lo más descabellada. Yo no he sido abogado de esas señoras nunca. Nadie va a poder demostrar que he tenido algún tipo de relación con ellas. Pero lo más grave que se da en esta situación es que en diferentes programas se ha informado al país que se habría desaparecido un informe de la UIF. Y lo dice Teresa Morales, que fue directora de la UIF, lo ratifica a la denuncia que realizan estas dos ciudadanas. Yo revisé y pedí ayer que revisen el expediente, los archivos del ministerio, y resulta que Teresa Morales retiró el informe de la Fiscalía. Tengo la carta. ¿Ella misma? Ella misma retiró el informe. Pero son unos genios. Es que es una barbaridad que ella venga a decir que no se acuerda qué es lo que ha pasado y que ha dejado la UIF cuando ella fue por escrito quien retiró ese informe. De todos modos, el Ministerio Público siguió con ese caso y el caso fue rechazado. Fue en revisión y fue confirmado el rechazo, pero el rechazo para todas las personas que no tienen por qué ser abogados no es cosa juzgada. Cuando hay un rechazo tú puedes reabrir el caso un año después. Nadie reabrió el caso. Esto es un tema que ha pasado hace muchos años. Hay otro tema, ministro. No lo veo como una serie de mentiras. Con esta idea termino, Mario. Teresa Morales me acusa de usurpación de funciones. Si estuviera vigente el Código Penal, el Código del Sistema Penal que se abrogó, podría acusarme de eso. En el Código Penal boliviano actual no existe ese delito. Hay una serie de afirmaciones y declaraciones que no tienen base, que no tienen sustento, y claramente está llevándose por móviles políticos el tema. Ajá. Ahora, ministro, hay otra cosa que no sé cuán grave es, ¿no? Un diputado agarra y dice: el ministro Lima tenía acceso a una sentencia constitucional que no era pública. Qué grave, digo, ¿no? Es muy grave. Es muy grave, Mario, pero es un tema que, te voy a poner 3 ejemplos. Ahorita, ¿qué es lo que estoy viendo que el Tribunal Constitucional tiene en agenda que puede cambiar la vida del país? Las sentencias de matrimonio igualitario. Hay un proceso, un amparo constitucional que está en el tribunal que permitiría que las personas del mismo sexo se casen. Hay muchas personas que están a favor, otras están en contra, pero es un tema de agenda pública. El tribunal va a tener que pronunciarse, está en plazo. Está con plazo vencido, en algún momento tiene que sacar esa sentencia. O por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la doble instancia, si puede hacerse un juicio de responsabilidades o un juicio ordinario a Yanine Áñez. Ese caso también está en el Tribunal Constitucional. El caso Petrocontratos está en el Tribunal Constitucional. Es una nueva mentira de los diputados. Es decir, esa es una figura pública. Es una figura pública. La sentencia a la que ellos se refieren es la sentencia de rebeldía, de juzgamiento en rebeldía. Claro, nadie puede ser juzgado en ausencia. Ese es el principio que tiene la Convención y el Pacto, pero ha sido precisado por la Corte Interamericana. La Corte señala que si hay noticia fehaciente de que le has comunicado al imputado, al investigado el hecho, y le das el derecho a esa persona de apelar cuando vuelva al país o cuando sea habida, sea encontrada, puedes llevar adelante el juicio. Ahora bien, ¿es verdad que Iván Lima tuvo acceso a ese fallo o no? No tuve acceso al fallo y el fallo no ha desaparecido. Te explico cómo funciona el tribunal. Los casos llegan, se registran en la página web y se va incorporando todas las actuaciones que puedes ver en la página del Tribunal Constitucional. Se pone un detalle que dice en operador de notificación, en despacho, en Secretaría General, y sabes dónde está el expediente. Esos expedientes necesitan que voten al menos 5 de los 9 magistrados. Y en este caso no lograron los 5 votos. Retiraron su voto 2 magistrados. Y por lo tanto la sentencia nunca pudo ser notificada. Es evidente lo que dicen Norma Pierola, José Antonio Rivera, Manfred Reyes, que estaban siendo los que promovían en parte esta acción constitucional, que había una sentencia que se estaba trabajando y se estaba por emitir en el Tribunal Constitucional. Pero lo que ocurrió es que 2 magistrados retiraron su voto. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Vuelves a sortear el expediente. El expediente actualmente fue sorteado nuevamente a un magistrado y ese magistrado no pudo continuar, no pudo sacar el proyecto, porque este es un tema de hace 2 años, Mario.
no pudo sacar la sentencia porque Norma Pierola le ha presentado una acción penal a los 9 magistrados del Tribunal Constitucional. Y como sabes, cuando hay un litigio pendiente entre dos partes, no puedes dictar resolución. Ellos están con una causal de excusa. Qué complicado. Es un tema muy complejo. Ahora, ¿por pero, qué? Pero sabes, el punto tiene que aclararse en los tribunales de justicia. Si los diputados Ángelo Céspedes y Patricio Mendoza quieren hacerme un juicio, tienen que ir a la Fiscalía y presentar el juicio, porque yo no tengo privilegio constitucional. Yo no voy a ser sometido a juicio de responsabilidades. Lo que ellos están haciendo es llevarme a un juicio de responsabilidades, ser ellos los denunciantes. Ellos están en el Comité de Ministerio Público, son los fiscales, y se da la curiosa figura que son denunciantes y fiscales al mismo tiempo, y están pidiendo que se me enjuicie ante la Asamblea Legislativa. Eso es bastante poco preciso en términos jurídicos, por no decir algo más fuerte. Qué generoso. Pero tiene consecuencias. Imagínate que el precedente se establezca, que los ministros seamos llevados a juicio de responsabilidades. Ahí vamos a tener que llevarlo a juicio de responsabilidades a Arturo Murillo, a Fernando López o a cualquier otro ministro. El principio... Antes era así, y lo cambiamos en la Constitución del 2009. Antes ibas a juicio, pero parece que no han leído la Constitución nueva. Lo que ocurre ahora es que los ministros, si quieren hacernos un juicio, que vayan a la Fiscalía y lo presenten. Lo que están haciendo es un show, es un espectáculo, porque saben que si presentan una denuncia, la Fiscalía va a tener que rechazarla porque aquí no hay ningún delito. Para darle un poco de circo a sus actuaciones, a sus afirmaciones, ellos mismos denuncian, reciben la denuncia y ordenan que vaya a declarar el martes. Mira, es una cosa que... Pero sí pueden llamarlo a un informe oral. Me pueden llamar, pero me están llamando como acusado en un juicio de responsabilidades. No. Es una cosa bastante sui generis. ¿Cuál es el dulce de ser ministro de Justicia? Toda la gente piensa que el ministro de Justicia agarra y llama, juez, sí, quiero una sentencia contra este o a favor de este. Hay gente que piensa que el ministro de Justicia puede hacer eso. Mira, es verdad. La mayoría de las personas no tienen, ni siquiera los estudiantes de Derecho Constitucional a veces saben cómo funciona el Estado. Es un Estado muy complejo el que tenemos, más con todas las fuentes de derecho que tenemos en este momento. Pero creo que la labor de ser ministro de Justicia tiene que ver con algo en lo que creo. Yo estoy convencido de que y aprovecho para felicitar a todos los abogados, estábamos ayer de aniversario, es fundamental, es un servicio público. Y hay dos maneras, te recuerdo nuevamente las palabras del doctor Paz, de ver de palco o de meterse en el trabajo político y meterse en las decisiones relevantes. Hay un cuestionamiento muy fuerte a la justicia, y yo siempre lo he resaltado. Hay buenos y malos policías, buenos y malos periodistas, buenos y malos diputados, buenos y malos jueces. Tengo el honor de conocer a muchos jueces que son realmente apóstoles de la justicia y que hacen un trabajo con los sueldos más bajos de la región, que necesita el apoyo, necesita que hagamos una reforma judicial real. Cierro la idea que dejamos abierta antes de la pausa. Creo que en 40 años de democracia la deuda principal que tenemos todos es el de la justicia, y solo se puede hacer entre todos. Y existe una intolerancia de muchos sectores políticos de hacer algo entre todos, pero no va a funcionar. Si no tenemos acuerdos como el de los 2/3 para esta reforma judicial, no vamos a tener éxito, porque esta es una política que tiene que ir a largo plazo, y hay necesidad pero hay que partir de un principio. Alguien gana, alguien pierde en la justicia. A veces alguien empata, y entonces empiezan, el árbitro, ¿no es cierto? El tema es que siempre hay un culpable. Ahora bien, hay una cuestión, para complementar lo que decía el doctor Paz. O ves de palco o participas, pero si participas, a veces tienes que entrar a la posilga a ensuciarte las manos. ¿Será tan dramático? Es más complicado, Mario, que eso, porque estás limitado, porque cuando eres ministro de Estado tienes que ser muy cuidadoso con cada palabra que dices. Uh-huh. Yo no creo que hubiera asumido un cargo como el que estoy ejerciendo si no tuviera conocimiento del tema judicial. Tengo una maestría en Derecho Judicial, mi tesis se ha publicado en la Universidad Austral de Buenos Aires, me he graduado con 100 sobre 100 y soy el alumno más
que tiene la nota más alta de la Escuela Judicial, del Instituto de la Judicatura. Algo sé de justicia y entiendo me imagino que el sí. presidente está pensando que tenemos que consolidar esta reforma judicial y ha buscado una persona, como varios del gabinete, que son expertos en el área de su trabajo. Probablemente no tenemos una militancia política como lo piden los diferentes partidos políticos y el instrumento, pero respetamos plenamente la decisión del presidente de invitarnos, de mantenernos o de destituirnos. Lo que entiendo vamos a mantener siempre los ministros cuestionados, yo y Eduardo, es un principio de lealtad con el presidente y un principio de lealtad con el pueblo boliviano. Creo que eso lo vamos a tener hasta que el presidente nos permita trabajar con él. Hablaremos de política un rato. Claro que sí. No han hablado de política ayer Evo Morales con el presidente Arce. Lo llamó, el ministro agarró el presidente y dijo, Iván, ¿qué te ha pasado? Una cosa así tras el accidente. Yo le debo informar al presidente de todo lo que hago, todo lo que digo, y este elemento especialmente se lo he informado. Él atendió la llamada, se ha preocupado, me ha pedido que me haga todos los estudios necesarios, me ha manifestado toda su solidaridad y siempre mantiene el contacto con todos los ministros. En todo caso, bien, yo entiendo, la Constitución dice el nombramiento de los ministros es atribución privativa del presidente, pero ¿cuán cuestionado políticamente se siente Iván Lima en esta circunstancia y por qué el encono de Evo Morales? Hasta ahora no lo entiendo. Mira, yo no creo que en este momento se dé una situación casual en varios de los temas que están en discusión. Hay una posición sistemática de dañar la imagen del ministro de Justicia y del ministro de Gobierno. Las vamos a responder en los términos de la mayor altura, con los documentos necesarios en los tribunales de justicia o en la Asamblea Legislativa, a ser el caso, pero definitivamente la posición que tenemos es de lealtad con el presidente Arce. El presidente Arce nos invitó y permaneceremos mientras el presidente Arce lo decida. Yo tenía hasta hace poco una relación muy fluida con Evo Morales. He tenido varias reuniones con él en el Trópico, en su casa en Cochabamba, telefónicamente, y yo no puedo hablar mal de Evo Morales. Me parece que es un gran líder histórico. En 14 años de su gobierno ha logrado avances importantes para el país y creo que en este momento lo que hay que poner es objetividad a los temas. Si hay algo que destaco del presidente Arce es su voluntad de mantener la unidad en el instrumento y de manejar todos los problemas que se han presentado con un criterio amplio, con discusiones al interior del instrumento que puedan fortalecer el liderazgo de Evo Morales, pero también la presidencia de Luis Arce. Luis Arce es el presidente, es el que gobierna y es el que decide sobre todo lo que tiene que ver con el órgano ejecutivo. Estoy viendo que Iván Lima le está poniendo paños fríos al asunto. Es mejor. Sí, mira, el tema de Evo en este momento yo lo ratifico. Me parece que en algunos momentos no tiene el asesoramiento legal, el mejor asesoramiento legal, y eso me preocupa porque es un expresidente. Por suerte ya han establecido en una de las últimas reuniones que necesita un equipo jurídico que lo acompañe, que lo asesore, que le dé información de calidad sobre temas que son complejos y que no puedes ser un avestruz que ocultas la cabeza. El tema del Hotel Las Américas está bajo reserva en la CIDH, pero no es algo que los bolivianos podamos suprimir, podamos decir esto se va al cajón y no se va a hablar más de eso. No es posible. Hay que encarar todos los problemas. Lo mismo el de la China-Check y la carretera Sucre-Yamparaes. Creo que eso es algo que es mi obligación hacer. Algún rato de salir. Claro, vamos a tener todo el tema solucionado, espero, en los próximos meses, porque se ha identificado todas las irregularidades y la misma empresa, que es una de las más grandes del mundo, ha iniciado una auditoría, la ha terminado y ha destituido a su gerente. El gerente de la empresa china, que tiene está trabajando en 22 países y es una de las más grandes en la región, está en la cárcel de San Pedro.
porque la labor del ministro de Justicia y Transparencia es ser estratégico en la investigación penal. Lo he dicho siempre, yo no acuso para investigar, yo investigo y acuso. Y los resultados que tenemos en todos los casos. del ministro de Justicia. Sí, el ministro de Justicia tiene dos atribuciones, lo que era justicia y lo que es transparencia. ¿Te acuerdas el ministerio de Nardi Suxo? La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz me pone a mí a la cabeza de la lucha por la transparencia en el país. Me da la facultad de presentar querella institucional, que es lo que he hecho en este caso, y de pedirle a todas las entidades del Estado información sobre temas de corrupción. En ese ejercicio hemos trabajado con impuestos internos, con las notarías, con toda la estructura del Estado, y hemos demostrado claramente que ha habido una alteración de un poder, que ha habido un posible caso de legitimación de ganancias ilícitas, hemos ubicado los cheques, hemos ubicado toda la prueba necesaria para llevar a juicio. Creo que ahí el error fue decir, si esta empresa ha actuado así, en este caso en Sucre y Amparaes, ¿qué habrá hecho en los otros 4 contratos que tenía? Claro, lamentablemente esos 4 contratos son en la gestión de Evo Morales y de la zona. Claro, lo que uno se pregunta es si lo han destituido al gerente, en verdad, como todos son igualitos. No, por ahí el tipo sigue acá y está, y se ha ido. Está en la cárcel de San Pedro, está con detención preventiva. Pero es un tema que yo voy a mantener. Yo le he pedido ya al Poder Judicial que liberen el nombre del testigo protegido. Eso no es bueno. Eso es bueno. No, por favor, en mi vida volvería a ser testigo yo, de nada, me van a poner al frente. Lo que pasa es que el testigo protegido en este caso no ha sido testigo protegido, ha sido cómplice y encubridor de este delito. Bueno. No, es lo que se llama el arrepentido eficaz. No, en este caso no hay arrepentimiento eficaz, es testigo protegido. También la ley de protección a testigos le faculta a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y Transparencia y al órgano judicial otorgar la calidad de testigo protegido. Es un tema que estoy todavía llevando en el caso de la Chinachec, pero ahí el mandato ha sido muy claro. Se garantiza la obra y se lleva el caso hasta las últimas consecuencias contra todos los que estén involucrados. Último, ministro. Ha insistido varias veces Iván Lima que se está luchando contra la corrupción, que es la meta, la lucha contra la corrupción, está en todo nivel. ¿Por qué tengo la impresión de que estamos perdiendo por goleada? Estoy haciendo mal mi trabajo si tienes esa impresión, pero... No, somos todos. ¿Acaso el ministro Lima, el que lucha contra la corrupción? Yo debo luchar, Perico debe luchar, todos deben luchar contra la corrupción. Mira, yo veo que acá hay una percepción equivocada del país. No se combate la corrupción con juicios, se combate la corrupción con medidas eficientes para que la contratación de la obra pública o de los servicios estatales sea transparente. La subasta electrónica le ha ahorrado millones de bolivianos al país. Y ahí no hay manera de que exista corrupción porque todo lo hace el sistema. Entran las propuestas, el sistema genera la calificación y asigna automáticamente a la mejor oferta que tengamos. Eso es algo que tiene que generalizarse a todas las instituciones y de todas las maneras. Estamos buscando que llegue a la ABC, a Yacimientos y a todas las demás entidades del Estado. Algún momento la subasta electrónica nos va a llevar a tener el mejor resultado posible para el país en el tema de contrataciones. Creo que ese es un punto que se está trabajando mucho. Lo otro que tiene que darse en materia de lucha contra la corrupción es la actualización de la ley 1178. Tendremos que tener un contralor elegido por la Asamblea Legislativa. Creo que ahí hay una parte que tiene que terminar de consolidar nuestra institucionalidad y definitivamente yo creo que lo que tú dices es fundamental. La corrupción es algo que se combate por parte de los periodistas, de la población y de nosotros que estamos en gobierno. Te debes acordar de James Kierkegaard, era un corruptólogo espectacular. Le ayudó a hacer la ley Safco a Antonio Sánchez Lozada. Él en una entrevista en De Cerca con Carlos Mesa dijo algo que es fundamental. La corrupción no se combate diciendo sean buenos muchachos, Dios los va a castigar. No, se tienen que hacer buenos sistemas. Buenos sistemas y ser eficientes. La ley Safco era eso. ¿Sigue vigente la ley Safco? Está vigente, necesita renovarse. Hay temas que ya no están actualizados, pero es parte de las medidas estructurales que se debe tomar. Contratación con el Estado, ley Safco. ¿Sabes, Mario? Creo que hay que ser más eficientes en esta lucha contra la corrupción. Te recuerdo algunos casos. Barcazas chinas. Recién logramos sacar la sentencia después de muchos años.
Y en paralelo el caso de Characayo, 1 año y poco tiene sentencia. Creo que necesitamos ser más eficientes en el combate contra la corrupción. Como el caso de Characayo, hay muchos casos emblemáticos que ya están en juicio oral y que tienen que tener una sentencia en el país. Me refiero a casos en todo el país. Hay casos de corrupción en todos los departamentos, y el trabajo del Ministerio de Justicia y Transparencia justamente es hacer que esos casos salgan. El tema de 800 ítems fantasmas de Santa Cruz lo hemos llevado nosotros, los casos de Tarija los estamos llevando, lo mismo el de Chuquisaca, que es un caso que me preocupa mucho, de la compra de las acciones de Fancesa. Hay temas en Pando, hay temas en el Beni, en todos los departamentos hay casos que tenemos que llevar adelante. No sé qué es peor, la corrupción o la impunidad en este caso. Creo que van de la mano. La impunidad es lo peor, porque eso le da una sensación de poder muy fuerte a algunas personas, y creo que no hay que permitirlo. Hay casos que se ha llevado a acusación incluso contra el gobernador del Beni, contra Alex Ferrier. Ya estamos esperando que se fije día y hora para la audiencia de juicio oral, y me parece que eso le ha molestado a varias personas, pero mi trabajo es llevar ante los tribunales a los que cometen actos de corrupción o delitos. No te envidio, ministro. En serio, hay que tener. En todo caso, me da gusto verte bien. Gracias, Mario. De ese accidente. Y bueno, gracias por haber venido. No, pues Mario, yo tenía el compromiso desde el anterior viernes de venir. Más bien, ayer no pude estar, pero cumplo el compromiso, y cada vez que me invites voy a estar siempre. Honrado de estar acá. No, gracias, ministro. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien dijo que su accidente fue en una zona crítica en La Paz. También habló al respecto del escándalo de corrupción en su contra, aclarando que él hizo el pago en una sola cuota de más de $200,000 porque habría vendido los departamentos de este inmueble que adquirió. Al respecto de su cargo en el Ministerio de Justicia, dijo que su cargo está a disposición del presidente Luis Arce Catacora, y que mientras el presidente confíe en él, se mantendrá en este puesto, y que su cargo está a disposición del presidente Luis Arce. No quiso hablar ni referirse a Evo Morales, pero sí hizo aclaraciones a las acusaciones que hacen miembros del movimiento al socialismo en su contra. Al respecto de la reunión del presidente Luis Arce con Evo Morales, dijo que fue una reunión de planificación del gobierno y de proyectos de apoyo para el trópico de Cochabamba. ¿Qué opinan ustedes frente a las aclaraciones que hace el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aclara en momentos con la voz entrecortada que él tiene amplia formación en derecho y que por lo tanto no tendrían que cuestionarlo por los cargos que fue ocupando en el pasado? ¿Qué opinan ustedes frente a la respuesta del ministro de Justicia por todas las acusaciones que hoy recibe, y además la petición de una fracción del movimiento al socialismo para que sea destituido de su cargo como ministro de Justicia, al igual que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto, y si ustedes creen en la veracidad de las aclaraciones que hace el ministro de Justicia, Iván Lima. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.